Un experto en artes marciales desafió a una mujer común en broma. El resultado dejó mudo al gimnasio. La historia inició una tarde cuando el Centro Deportivo Iron Fortress realizaba una sesión gratuita de autodefensa. Entre los participantes se encontraban desde adolescentes motivados hasta personas mayores buscando protección y seguridad personal. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas, y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Sentada en un rincón con su bolso entre las piernas estaba Isabel, de semblante tranquilo y mirada decidida, usando una camiseta negra básica y mallas desgastadas. Lucía descolocada entre tantos músculos y egos desmedidos, pero permanecía callada. Nadie imaginaba que llevaba muchos días observando, silenciosa, prestando atención. Había llegado únicamente por interés. Pero su suerte cambió cuando el entrenador jefe, Marcos, un ex medallista nacional de combate mixto, lanzó una burla que generó un silencio tenso en el ambiente. ¿Alguien quiere ser mi modelo?, exclamó Marcos riendo. Varias personas levantaron la mano, pero dirigió su atención hacia Isabel con una sonrisa burlona. Usted, señora, cálmese, seré gentil. Las carcajadas estallaron entre los presentes. Algunos se mofaron directamente, otros disimuladamente, apartando la vista. Isabel se incorporó sin pronunciar palabra. Se dirigió al centro del área de entrenamiento y se ubicó frente a él. Mantenía las manos sueltas y la mirada fija en la suya. El ambiente se tornó espeso. Marcos le sujetó el brazo con rudeza y repitió como si fuera un objeto. No se alarme, esto es simplemente para enseñarles defensa personal. En realidad, el agarre fue más intenso de lo requerido. Era obvio que pretendía humillarla. En ocasiones es mejor no oponerse, comentó con tono despectivo mientras torcía su muñeca, forzándola a inclinarse ligeramente. El grupo observaba entre risitas disimuladas y susurros, pero Isabel no protestó, no luchó, solo lo enfrentó con la mirada. En su quietud había algo perturbador. Nadie comprendía por qué no hablaba, porque no se liberaba. A lo lejos, una chica gritó, «¡Libérala! Ya es suficiente». Pero Marcos la desoyó. Gozaba del instante. De repente, una voz surgió entre los asistentes. Era la hija de Isabel ubicada junto a la pared con ojos llenos de enojo. «Esto no es parte de la demostración. Suéltala». Pero Marcos no cedía. Buscaba demostrar dominio. Era evidente. No se trataba de instruir, sino de exhibir su poder. El público empezó a murmurar más intensamente. Algunos sacaron sus teléfonos. Un clima de tensión comenzó a formarse. Lo que en su mente era una broma se estaba convirtiendo en algo siniestro, hasta agresivo. La piel de Isabel se enrojeció bajo la fuerza de su sujeción, pero ella continuaba en silencio. Isabel realizó un paso pequeño con el pie izquierdo, un movimiento casi invisible, pero exacto. Su vista no se apartaba de los ojos de Marcos. Él, seguro de sí mismo, le comentó al público, y si tratara de escapar, esto es lo que sucedería. Jaló con mayor fuerza mientras se reía. Pero entonces algo se transformó en su expresión. Por primera vez, un gesto de desconcierto apareció. Su muñeca quedó atrapada en un ángulo imprevisto. Isabel había rotado su cuerpo apenas unos grados. Lo necesario para invertir la tensión. Nadie entendió qué sucedió. Fue tan discreto como efectivo. Marcos trató de liberarse, pero sus dedos empezaron a abrirse involuntariamente. Pero Isabel no causó dolor, solo lo miró fijamente y expresó con voz serena. «No te inquietes, yo también puedo ser delicada». Marcos liberó su brazo inmediatamente. Permaneció erguido, inmóvil, con el rostro tenso. No comprendía qué había ocurrido. Un murmullo atravesó el salón. Algunos comenzaron a aplaudir débilmente, otros simplemente observaban. La escena era conmovedora, no de temor, sino de admiración. Si la narración te está agradando, no olvides dar like, suscribirte y comentar tu opinión. Marcos se aproximó con una sonrisa artificial. «Buena técnica». «¿Quién te instruyó?», preguntó aún intentando retomar el control. «La experiencia», respondió Isabel escuetamente. Pero en su entonación había una historia secreta, una carga que nadie presente conocía. El administrador del gimnasio, que había permanecido silencioso todo el momento, se acercó con gesto preocupado. «¿Todo está en orden aquí?», consultó observando a Marcos, quien solo confirmó apretando los dientes. Sabía que había cruzado un límite, pero lo peor estaba por venir. Un muchacho de barba recortada y credencial colgante, del equipo de vigilancia, se dirigió a Isabel con consideración.
«Podría conversar contigo un instante», solicitó. La condujo a una oficina mientras todos los presentes seguían discutiendo lo presenciado. Ahí, el joven extrajo una carpeta con papeles. «Conocemos tu identidad y también sabemos tu motivo para estar aquí. Pero eso deberías explicarlo tú», le dijo colocando la carpeta sobre la mesa. Isabel la abrió pausadamente. Su rostro se mantuvo calmado, pero sus ojos se empañaron. En el primer documento había una fotografía de un hombre anciano con el rostro lastimado y el logotipo del gimnasio en la esquina. La imagen se deslizó al piso. Marcos no solo había ofendido a Isabel años antes, también había atacado a su marido en una sesión privada de la que nunca se habló abiertamente. Isabel había vuelto no para venganza, sino para evidenciar que no todo queda sin consecuencias. Marcos intentó aparentar normalidad, pero el rumor ya se había dispersado por todo el establecimiento. El clip donde forzaba el brazo de Isabel continuaba difundiéndose y ahora circulaban imágenes de su cara de asombro cuando ella lo controló con un movimiento simple. Su orgullo, que por años fue su protección, comenzaba a fracturarse. En los corredores los estudiantes que antes lo respetaban ahora evitaban encontrarse con él. Y lo más grave, el gimnasio lo convocó oficialmente para una revisión pública de sus métodos. No estaban dispuestos a soportar la reputación de un agresor. Esa misma tarde se organizó una reunión abierta con todos los entrenadores, estudiantes y observadores externos y allí, inesperadamente, lo volvieron a confrontar, pero esta vez no verbalmente. Isabel fue invitada formalmente a participar como observadora, pero al llegar descubrió que su nombre figuraba en la lista de participantes. Marcos lo había solicitado buscando desquitarse y recuperar su prestigio. «Que repita el teatrito, veamos si tiene algo más aparte de casualidad», declaró frente a todos. El ambiente era hostil. Muchos trataron de disuadirlo, pero él no atendía. Estaba atrapado por su propio ego. Isabel, serena, aceptó, no por revancha, sino porque comprendía que lo que pasara en esa área sería representativo. Ya no era únicamente entre ella y Marcos, era entre maltrato y la justicia. Y ante todo sería imposible volver a encubrir lo evidente. La gente se reunió en círculo. Varios estudiantes filmaban discretamente con sus móviles. Marcos ingresó al área con una sonrisa fingida, con los brazos rígidos y la mirada arrogante. Isabel entró después. Llevaba una banda blanca en el pelo y vestía idéntico que la primera ocasión. Nada llamativo, nada que anunciara confrontación. Pero bastó verla posicionarse para que todos comprendieran. Esa mujer dominaba perfectamente lo que realizaba. Marcos simuló cordialidad, le ofreció la mano para iniciar en paz, pero al estrecharla aplicó más presión de la requerida. Ella no reaccionó, solo lo observó como si le interpretara las intenciones. Cuando el instructor dio la orden, Marcos atacó con rapidez. Intentó un derribo veloz, seguro de sorprenderla. Pero Isabel giró el torso, lo evadió con naturalidad y lo hizo tambalearse. Aún no lo contactaba, solo lo dejaba exponerse. La tensión aumentó. Marcos empezó a impacientarse. Intentó agarrarla del brazo, repetir lo realizado días anteriores, pero esta vez Isabel rotó su muñeca y lo desarmó con un único movimiento. Su cuerpo se desplomó lateralmente sin control. Hubo una exclamación colectiva en el salón. Marcos se levantó de inmediato, enrojecido de ira. Eso fue casualidad. «Continuemos», gritó, pero ya nadie lo percibía igual. Los que grababan ahora enfocaban con admiración a Isabel. El siguiente ataque fue más violento. Marcos intentó un bloqueo al cuello, pero Isabel lo neutralizó con un giro de cadera y lo inmovilizó en el piso. Lo mantuvo ahí por varios segundos, sin emplear fuerza bruta, únicamente técnica. Lo liberó sin comentarios. El público estalló en ovaciones. Marcos se incorporó furioso y por un momento pareció que iba a romper todas las normas y atacarla sin control, pero entonces una voz firme lo frenó. Era el propietario original del gimnasio, don Ricardo, que había estado ausente por meses debido a complicaciones de salud. Nadie anticipaba verlo allí. Apareció entre el público con su bastón y su voz autoritaria. «Marcos, para. Estás deshonrando todo lo que este lugar simboliza. Suficiente». Marcos se paralizó. Don Ricardo lo miró con desilusión. Luego se dirigió hasta Isabel. «Mi admiración, señora. Lo que usted ha exhibido hoy no es solo destreza, es honor, algo que muchos aquí habían perdido». Como resultado de lo sucedido, se convocó una junta extraordinaria con el Consejo de Ética del Gimnasio y los representantes jurídicos. Varios ex-estudiantes empezaron a testimoniar. Acusaciones que habían sido desatendidas ahora eran consideradas.
Marcos trató de justificarse, pero era claro que ya no tenía respaldo. Las evidencias eran irrefutables. El gimnasio anunció su separación definitiva y además se obligó a establecer una red de instructores certificados con perspectiva humanista y ética. El vídeo del enfrentamiento se popularizó, pero no por morbo, sino por motivación. Isabel no solo se transformó en un ejemplo de técnica, sino de dignidad. Derrotar sin herir, vencer sin aniquilar, escribió un usuario en los comentarios. Semanas más tarde, Isabel fue invitada a impartir clases en el mismo gimnasio, no como empleada, sino como consejera. Su primer seminario se llamó Poder Silencioso. Instruía a mujeres adultas cómo protegerse sin acudir a la agresión, cómo interpretar el lenguaje corporal del adversario, cómo utilizar la inteligencia en lugar del pánico. Su hija también empezó a participar, inspirada por la fortaleza de su madre. La comunidad empezó a considerarla como referente, no solo por lo que realizó, sino por cómo lo ejecutó. Nunca pretendió humillar, solo evidenciar lo incorrecto y transformar ese sufrimiento en algo constructivo. Marcos, por su lado, se distanció del mundo marcial. Avergonzado, intentó restaurar su imagen en redes, pero cada intento era contestado con pruebas de sus acciones pasadas. Perdió sponsors, perdió credibilidad y lo más doloroso, quedó aislado. Fue un proceso gradual, pero justo. Nunca se disculpó públicamente y eso fue quizás lo que determinó su fracaso. Mientras tanto, Isabel comprendió que había cerrado un capítulo, no con rencor, sino con equidad. Lo que había iniciado como una mofa se convirtió en una transformación colectiva. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.